Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por acompañarnos. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. El jueves de la semana pasada en Chimalhuacán hubo un accidente de tránsito, murió una señora con un niño de 5 años, ella está embarazada, hubo disturbios, hubo daño a vehículos, como reflejo de todo lo que está ocurriendo del desorden en la prestación de servicio de transporte público, ¿no? No es nada nuevo que en el Estado de México hay un gran número de unidades, tanto de autobuses como de taxis, que son irregulares, y también que hace unos años se legisló en la materia para sancionar precisamente la prestación ilícita del transporte público con el famosísimo artículo 148 del Código Penal. Pero vamos a ver qué tantos avances ha tenido. Mucha gente acusa que esto es letra muerta y precisamente sobre eso fuimos a preguntar a varios actores políticos y especialistas, e incluyendo por supuesto a algunos taxistas que son personajes involucrados, porque hace poco ya se han comenzado a hacer algunos operativos, pero solo para los taxistas. Vamos a ver qué nos comentaron. Está placado mi carro. No, lo que pasa es que me la quitaron, me la fraccionaron, pero ahí está enfrente mi placa. Ya también hay mucho taxi, por eso es que también no hay tanto trabajo para nosotros. Pues hay mucha competencia y más que nada ellos ganan sin pagar nada. Pues más que nada otorgándoles concesiones muy que sean legítimas, ¿no? Porque muchas veces los grupos de taxistas que pertenecen a agrupaciones son los que corroen todo eso a las autoridades del transporte. Pienso que es eso. Entonces, tenemos por un lado complicado con una gran cantidad de autobuses que vienen al centro de Toluca, y tenemos por otro lado una gran cantidad de taxis prestando un servicio colectivo que no tienen autorizado y que ya debieron de haber dado garantía de audiencia y cancelado concesiones y retirar del servicio público a unidades que no están totalmente legalizadas. Otra, el artículo 148 del Código Penal es una letra muerta. ¿Por qué? Porque aunque dice que van a acabar en la cárcel quien preste un servicio público que no tenga concesionado, las autoridades de transporte no han hecho nada. Y dicen, vamos a aplicar el Código Penal cuando queramos. No, la ley no es de aplicación al contentillo, es de aplicación y son normas que deben de aplicarse en forma determinante y determinada. El problema está que muchas veces llega el concesionario, la empresa, y a cambio de cosas raras y extrañas que no sabemos, ni quiero decir que hay corrupción, eso es otra cosa, les dan más concesiones, no hay estudios reales, no sabemos por qué en Toluca pasan todas las empresas por el centro. Porque repito, si aplicamos el 148, vamos a llenar las cárceles. ¿Y qué va a pasar con ese llenado de cárceles? Pues va a tener repercusiones negativas en todos los sentidos. Sí, no es sencillo porque volvemos al punto. ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos el artículo 148 a un jefe de familia que con ese espacio es con el que sostiene a su familia? Es decir, o preferimos que ande asaltando. Entonces, por eso repito, es un problema grave, es un problema delicado, es un fenómeno social que nos viene a reflejar el tremendo problema económico que vive nuestro país. Debe ser, nosotros hemos insistido en que esta situación ya no puede ser, que es intolerable, incluso hemos solicitado información a la Secretaría del Transporte, pero parece que no avanza. Donde hay desorden hay corrupción, y obviamente donde hay corrupción se dan este tipo de prácticas de ilegalidad. Entonces lo que hemos nosotros solicitado es, en forma paralela a la aplicación de la ley, necesitamos avanzar con sistemas de transporte masivo metropolitano. Esa es la solución integral. Lo único que ha servido es como una pistola cargada para el secretario y andar apuntando a las personas, a los ciudadanos, de manera de amenaza. Solamente ha servido para eso, porque no la aplica, no hace nada y solamente amenaza que va a aplicarla, y eso es incorrecto. Bueno, pues yo creo que la legislación es para aplicarse, ¿no? ¿Pero por qué cree que no avanzó? No sé si haya habido alguna denuncia, solamente con denuncia se puede hacer eso, ¿no? Los problemas del transporte tienen diferentes vertientes,
pero extraña que no puedan resolverse cuando pareciera que no son muy difíciles de superar. El caso del desorden desde el punto de vista jurídico, es el caso del desorden vial y es el caso del mal servicio pues en general, ¿no? Y como vemos hay una exigencia de que se aplique la ley, ya lo habíamos mencionado, el artículo 148, donde se señalan sanciones penales de hasta 1 a 5 años de prisión, además de la posibilidad de retirarles el permiso, y bueno, pues esto no ha operado. De hecho, apenas hace poco se empezó a hacer los operativos que mencionábamos solamente para taxis. Se habla de que van unas 50 denuncias penales, pero el caos es total, como ya lo mencionabas, bien se vio en Chimalhuacán, ¿no? La ley establece la facultad del gobierno de cancelar y retirar concesiones, pero aquí el problema va más allá, porque muchísimos vehículos de transporte público operan sin licencia, sin autorización, incurriendo en delito, pero no se castiga además, ¿no? Sí, es un delito, como se menciona. ¿Cómo es posible que no se aplique? ¿Cómo es posible que todo el mundo se ve el desorden? Y lo vemos en todos los municipios del estado, ¿no, Macario? Aquí hay algunas tomas de vehículos, además sin placas, sin permiso, pero muchísimo en proporción a los que traen placa, parece que son ya más. O sea, el problema de la ilegalidad ya no es cuestión menor, es una cuestión mayoritaria, ¿no? Así es, incluso la Canapar se ha pronunciado porque todos los delitos que se cometan al interior, ya sea de un taxi, de un camión, sean considerados como graves, porque al parecer ya existe una jurisprudencia que el interior de estos de ese transporte sería considerado como privado. Además, otra cosa que también que se pasa mucho por alto es el hecho de que los taxis sin placas, sin registro, se prestan mucho para delinquir, se los utilizan como instrumento para cometer atracos, asaltos, secuestros incluso, ¿no? Sí, lamentablemente el área de transporte pues ha sido muy dejada de alguna manera, ¿no? Ha habido mucha corrupción, como lo mencionaba el diputado Miguel Ángel Ordóñez. Donde hay desorden, hay corrupción, pues eso es evidente, y eso ha derivado en que no se tenga un orden, un control en la entrega de concesiones, ¿no? No, pero además no lo decimos nada más nosotros, ha habido denuncias públicas en la plaza cívica, precisamente, de que han incluso entregado dinero, a veces no les devuelven las concesiones, a cambio de concesiones o de promesa de concesiones les quitan dinero y después no les cumplen, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Primero los servidores públicos se involucran en esos actos de corrupción y después quieren aplicar mano dura, y cuando deben hacer lo que es en este artículo 148 no lo hacen, ¿no? Que además, ante el cual pues están en desacuerdo muchas unidades. Recordemos que todavía hay algunas que llevan pintado ahí no al artículo 148. Sí, la otra cuestión es que se supone que para otorgar concesiones o permisos hay previamente un estudio de necesidad del servicio. Es indiscutible que en el Estado de México no se ha hecho ese estudio, porque sobre el transporte los taxis van vacíos, los autobuses van vacíos, entonces quiere decir que son otras razones las que mueven a otorgar permisos o concesiones, ¿no? Llevamos años en el que la Secretaría de Transporte nos habla de que existe un programa de reordenamiento y parece que solamente pues existe en palabra, porque realmente en hechos no se ve nada, ¿no? Y al final de cuentas el que sale perdiendo es la sociedad, con un mal servicio, inseguro, antihigiénico, y además el problema de las calles, los congestionamientos viales, en perjuicio también de los que conducen. Sí, precisamente por eso este tema nos involucra a todos, porque todos lo padecemos todos los días, ¿no? El exceso de camiones, el exceso de taxis, y que todavía lo hagan de manera irregular, y que aún así estén solicitando un incremento a la tarifa, pues parece un exceso, ¿no? Además, extraña que no haya capacidad del gobierno además para resolver un problema que pareciera que no cuesta dinero hacer. Y que llevan años tratando de hacerlo, ¿no? Claro. Y además con el mismo secretario del transporte, que bueno, nosotros no es que lo queramos criticar mucho, pero la mayoría de la gente dice que no da resultados. Y los propios transportistas, ¿no? Y pues parece que no hay evidencia, efectivamente, de que no hay resultados. Pues se van a tener que poner las pilas, porque realmente, además la presión de los cuando la han hecho sentir, ¿no? Los camioneros ha sido muy fuerte. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.